Hubo un tiempo en que los domingos eran más que un día, eran un ritual familiar, una pausa que todos sentíamos y vivíamos. Hoy todo eso nos parece casi imposible. El sentido del domingo, un ritual que unía. El domingo no era solo un día de la semana. Era un espacio sagrado de la rutina, un hilo invisible que unía a la familia, los vecinos y la comunidad. Desde la mañana, todo tenía un ritmo distinto. El desayuno se alargaba más que cualquier otro día, no era solo comer, sino conversar, escuchar, compartir historias. Los niños aún con los ojos somnolientos se sentaban alrededor de la mesa, y cada sonrisa, cada comentario, era parte de ese ritual que nadie quería perder. Los abuelos contaban anécdotas de su juventud, los padres comentaban historias de la semana, y los primos se peleaban y reconciliaban entre risas espontáneas. Después, comenzaba la segunda parte del ritual, el paseo del domingo. Se salía sin prisa, con la certeza de que la calle estaba llena de vida. Los niños jugaban libremente, inventando carreras, escondites, rayuelas, y hasta pequeños juegos con piedras o palos se convertían en aventuras épicas. No había miedo constante ni vigilancia excesiva, había confianza natural. La comunidad estaba allí, silenciosa pero presente, observando y asegurando que todo estuviera en orden sin intervenir de manera rígida. Los domingos también eran el momento de visitar familiares y vecinos, a veces sin aviso, y siempre con la seguridad de ser recibidos con una sonrisa y un café caliente. No era necesario planificar, no se esperaba nada formal, la espontaneidad formaba parte del encanto del día. Esa libertad, esa facilidad de compartir tiempo y emociones, era algo que hoy resulta casi imposible de replicar. Cada detalle del domingo estaba cargado de significado. La preparación de la comida en familia, todos colaborando sin estrés, enseñando a los más pequeños valores como la cooperación y la paciencia. El sonido de las campanas de la iglesia, la brisa en la plaza, los vecinos saludándose mientras caminaban. La sensación de que el tiempo se estiraba, que cada momento importaba y podía ser disfrutado plenamente. Y, aunque algunos lo vivían sin darse cuenta, ese ritmo diario construía recuerdos imborrables, enseñaba hábitos de respeto, generosidad y conexión humana que hoy muchos echan de menos. El domingo no era solo un día, era un ritual que marcaba la semana, un espacio donde lo cotidiano se transformaba en extraordinario, y donde todos, grandes y pequeños, se sentían parte de algo más grande que ellos mismos. Al recordar estos domingos, sentimos nostalgia y asombro. ¿Cómo era posible que algo tan simple nos llenara tanto? Porque en esos domingos, la familia, la calle y la comunidad se unían, creando un ambiente de libertad, seguridad y amor que hoy nos parece imposible de recuperar. El desayuno y la preparación, el corazón de los domingos. El domingo comenzaba con un desayuno que no se medía en minutos, sino en momentos compartidos. No era simplemente comer, era un ritual donde cada detalle contaba y cada gesto tenía significado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el pan tostado, los dulces caseros y, en algunos hogares, con la conversación cálida de los padres y abuelos. Los niños se sentaban a la mesa aún somnolientos, mientras los mayores hablaban en voz baja sobre la semana que terminaba o sobre planes que quizá nunca se cumplirían, pero que eran importantes por el simple hecho de ser compartidos. En esa mesa se enseñaba sin palabras. Paciencia al esperar tu turno para servirse. Cooperación al ayudar a poner o recoger los platos. Respeto y escucha al prestar atención a las historias de los mayores. Los domingos, la preparación de la comida principal se convertía en una actividad comunitaria y alegre. Todos tenían un papel, desde los niños que lavaban verduras o batían huevos, hasta los abuelos que explicaban secretos culinarios que parecían mágicos en aquel momento, pero que ahora evocan nostalgia. Cada gesto, cada receta, era un hilo que conectaba generaciones y fortalecía la sensación de pertenencia. Mientras la comida se cocinaba, el sonido de las risas llenaba la casa. Los primos se peleaban y reconciliaban a los pocos minutos, jugando con utensilios, cucharas y delantales, como si la cocina fuera un escenario de improvisación. Los padres se guiaban por la experiencia, corrigiendo con paciencia y enseñando a los niños a valorar el esfuerzo y la dedicación. El desayuno también era un momento de libertad y creatividad. Algunos niños inventaban juegos mientras esperaban la comida. Otros escuchaban historias antiguas de los abuelos, historias que hoy nos parecen fantásticas, llenas de imaginación y enseñanzas. Todos, de alguna manera, aprendían a disfrutar de lo que tenían sin necesitar más, sin compararse con nadie. Una característica de aquel domingo era que no había prisas.
No había relojes que dictaran el ritmo ni teléfonos que interrumpieran la conversación. Cada minuto estaba dedicado a estar juntos, y eso hacía que cada gesto, cada plato, cada bocado, fuera memorable. Incluso cuando la mesa estaba lista para el almuerzo, el ritual no terminaba. Había un pequeño tiempo para conversar, para sentarse y mirar cómo el barrio despertaba lentamente, cómo los vecinos se saludaban desde las ventanas y portales, y cómo el domingo en su totalidad parecía alargarse para hacer espacio a la conexión humana. Hoy, ese tipo de desayunos y preparaciones se han vuelto raros. Rápidos, individuales, muchas veces frente a pantallas. Pero recordarlos nos conecta con una sensación de calma, seguridad y felicidad que era completamente tangible en aquel entonces. Porque el domingo no era solo un día de descanso. Era el corazón de la semana, un espacio donde la rutina cotidiana se transformaba en memoria, en tradición, en familia. Y en esa preparación, en ese desayuno, se tejían los hilos invisibles que mantenían unida a la familia y al barrio, algo que hoy nos cuesta mucho recuperar. Paseos y actividades en el barrio, la calle como escenario de aventura. Después del desayuno y la preparación de la comida, llegaba uno de los momentos más esperados del domingo, salir a la calle. No era simplemente caminar, era adentrarse en un mundo lleno de posibilidades, encuentros y descubrimientos. La calle se transformaba en un escenario donde la imaginación y la libertad tenían protagonismo absoluto. Los niños corrían de un lado a otro, inventando juegos que nadie les enseñaba. Se jugaba a la pelota, al escondite, a la rayuela, o incluso a historias inventadas con piedras, palos y cajas viejas. Cada acera, cada portal, cada esquina se convertía en un territorio de aventuras, donde la risa era la banda sonora de la tarde. Los vecinos formaban parte silenciosa de esta experiencia. Desde las ventanas o los portales, observaban, sonreían y, a veces, se sumaban a los juegos improvisados. No había miedo constante ni reglas estrictas, había confianza y libertad, una sensación que hoy resulta casi impensable. Los padres podían conversar entre ellos mientras los niños jugaban libremente, sabiendo que la comunidad vigilaba de manera natural, sin necesidad de imponer control. Los paseos también incluían visitas espontáneas. Se pasaba por la casa de un vecino, y muchas veces, sin llamar siquiera, se entraba para saludar y compartir un café o un trozo de pastel. Esa era la confianza del barrio, un tipo de conexión que generaba seguridad, cohesión y afecto. Hoy, ese nivel de cercanía y espontaneidad sería casi imposible. Los horarios, las agendas y la desconfianza han reemplazado la naturalidad de antaño. En esos paseos también se aprendía. Se aprendían normas de convivencia, respeto a los demás, a los mayores y a los iguales, todo sin necesidad de clases ni advertencias. Se aprendía a resolver conflictos, a compartir, a negociar y a colaborar, mientras se disfrutaba del aire libre y la compañía. El contraste con el presente es evidente. Hoy las calles parecen vacías o peligrosas. Los niños dependen de espacios controlados y actividades programadas. La interacción real se ha sustituido muchas veces por pantallas y aplicaciones. Pero en aquellos domingos, todo era diferente. Cada encuentro, cada juego, cada conversación improvisada dejaba recuerdos que perduran hasta hoy. El barrio era un espacio de seguridad, diversión y aprendizaje, un lugar donde cada momento se sentía intenso y lleno de vida. La sensación que dejaba aquel paseo era única. No solo recorríamos la calle, descubríamos el mundo, aprendíamos a vivir y nos sentíamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Porque esos paseos y juegos en el barrio eran más que entretenimiento, eran educación, libertad, comunidad, sobre todo, una experiencia que fortalecía los lazos familiares y sociales de manera silenciosa pero poderosa. La comida dominical. Después de los paseos, juegos y visitas, llegaba el momento más esperado del día, la comida dominical. No se trataba solo de saciar el hambre, era el punto de encuentro de toda la familia, un ritual que unía generaciones y fortalecía vínculos que perduran hasta hoy en nuestra memoria. La mesa se convertía en un escenario lleno de vida. Platos humeantes, recetas heredadas de los abuelos, aromas que invadían la casa y el barrio. Todos tenían un papel, unos servían la bebida, otros ayudaban a colocar los platos, los más pequeños observaban con atención y aprendían sin darse cuenta que, entre cucharadas y risas, estaban absorbiendo tradiciones y valores. No era raro que el debate sobre la mejor receta o la manera correcta de preparar un guiso animara la conversación. Cada plato tenía su historia, y cada historia contaba algo más que una simple receta. Era memoria, era identidad,
era comunidad. Durante la comida, las generaciones se encontraban cara a cara. Los abuelos relataban historias de su juventud, de guerras, fiestas, tiempos de escasez o abundancia. Los padres compartían anécdotas de la semana pasada, y los niños, atentos o jugando entre sillas, aprendían sobre la vida y la familia sin siquiera darse cuenta. El ritmo era pausado. No había prisa, no había teléfonos interrumpiendo, ni urgencias externas que quebraran la armonía. El simple acto de estar juntos, de mirar a los ojos, de reír y conversar, convertía cada bocado en un acto de conexión. Después de la comida, la sobremesa prolongaba el encuentro. Se jugaba a adivinar historias, se contaban chistes, se planificaban pequeños paseos para digerir y continuar el día. Los domingos así no se vivían apresuradamente, se saboreaban con calma, y esa calma se transmitía de los mayores a los pequeños, enseñando paciencia, escucha y disfrute de lo cotidiano. El contraste con el presente es enorme. Hoy las comidas familiares suelen ser rápidas, fragmentadas, muchas veces frente a pantallas o con cada miembro ocupado en su propio mundo. Lo que antes era un momento de unión ahora se ha transformado en un acto funcional, casi mecánico. Y ahí reside la nostalgia. No es solo la comida lo que recordamos, sino la emoción de compartir, de sentirnos parte de algo más grande. Cada domingo tenía su ritual único. Los platos favoritos de los abuelos, los aromas de la infancia. La mezcla de risas, charlas y miradas cómplices, la sensación de que no importaba nada más fuera de esa mesa. Era un espacio donde la familia se reencontraba consigo misma, y donde los niños aprendían, sin saberlo, el valor de la conexión, la tradición y la memoria compartida. Y cuando salíamos de la casa después del almuerzo, con las manos aún tibias del cariño familiar y la sensación de plenitud, sabíamos que ese domingo había sido completo, único, inolvidable. En resumen, la comida dominical no era solo alimento físico, sino alimento emocional, un ritual que consolidaba vínculos y creaba recuerdos imborrables, que hoy evocamos con melancolía y cariño. Visitas espontáneas y confianza. Uno de los elementos que hacía únicos aquellos domingos era la libertad para visitar a familiares y vecinos sin aviso previo. Se podía tocar el timbre de cualquier vecino conocido, o incluso entrar a la casa de un primo o un amigo, y ser recibido con una sonrisa genuina, un café caliente o un pedazo de pastel. No había protocolos ni formalidades, la confianza era natural, asumida. Los adultos no preguntaban demasiado, los niños eran bienvenidos y, en muchos casos, incluso ayudaban a preparar meriendas improvisadas. Ese tipo de interacción fortalecía los lazos entre familias y vecinos de una manera que hoy parecería casi imposible. Todo estaba basado en la cercanía y el respeto mutuo. Además, esas visitas espontáneas enseñaban valores importantes. La cortesía sin presión, la generosidad sin esperar recompensa. La reciprocidad natural, y sobre todo, el sentido de comunidad. El contraste con la actualidad es claro. Hoy cualquier encuentro requiere mensajes previos, horarios fijados y confirmaciones, eliminando la espontaneidad y la magia de la cercanía. Aquel tipo de confianza, silenciosa pero sólida, creaba un tejido social invisible que mantenía unidos a los barrios y a las familias. Tardes de juego y exploración. Después de la comida y las primeras visitas, llegaban las tardes largas y libres. Los niños salían a la calle nuevamente, corriendo, gritando, jugando durante horas hasta que el sol comenzaba a caer. Se inventaban juegos sin reglas estrictas, mezclando imaginación con realidad. Convertir un palo en espada, una piedra en tesoro, una caja vieja en refugio secreto. Las plazas, las calles y los portales eran escenarios donde la creatividad y la libertad eran absolutas. Aprendían a resolver conflictos por sí mismos, a negociar turnos, a colaborar y a defender su espacio con respeto, sin necesidad de adultos que intervinieran constantemente. Los vecinos formaban parte de esta dinámica de manera discreta, observaban desde lejos, sonreían ante los gritos y carreras, y a veces incluso participaban en los juegos improvisados. Ese tipo de interacción enseñaba respeto, responsabilidad y comunidad, pero de una manera natural y divertida. Hoy, esos juegos parecen imposibles. Las calles están más vacías o llenas de coches, la vigilancia y el miedo han reducido la libertad, y los niños dependen de espacios controlados o pantallas para entretenerse. Pero en esos domingos de antaño, cada tarde era un universo entero por descubrir, donde cada experiencia, caída, risa o pequeña travesura construía recuerdos que durarían toda la vida. Cuidado y confianza de la comunidad.
Una de las cosas que hacía especiales aquellos domingos era la sensación de seguridad y pertenencia. No era necesario que un adulto vigilara cada movimiento, la comunidad estaba presente. Los vecinos conocían a los niños y sabían hasta dónde podían llegar, y todos colaboraban para que la infancia se viviera con libertad. El tendero confiaba en que los niños regresarían con las monedas, los mayores cuidaban de lejos, los amigos se protegían entre ellos. Era un ecosistema de confianza, donde todos tenían un papel y todos contribuían al bienestar común. Ese nivel de cercanía y seguridad transmitía a los niños un sentido profundo de pertenencia y responsabilidad. Aprendían a respetar, cuidar y valorar a los demás, sin necesidad de instrucciones formales. Hoy, muchos de esos aprendizajes se han perdido, reemplazados por normas estrictas, tecnología y supervisión constante. La magia de lo cotidiano. Finalmente, lo que hacía especiales esos domingos no eran los objetos, ni los regalos, ni siquiera los juegos. Era la suma de pequeñas cosas, lo cotidiano que se vivía con atención y emoción. La risa de los primos, la conversación en la mesa, el olor del pan recién hecho, las historias contadas por los abuelos, los paseos improvisados. La sensación de que el tiempo se estiraba y cada momento era valioso. Esas pequeñas cosas formaban memorias imborrables, que hoy evocamos con nostalgia. El domingo no era solo un día libre, sino un espacio donde la vida se compartía en su máxima expresión, un momento donde la familia, los vecinos y los niños creaban conexiones profundas sin darse cuenta. Contrastar esos recuerdos con la vida actual provoca asombro. ¿Cómo era posible vivir así, con tanta libertad y conexión? Porque la verdadera magia estaba en la presencia, la cercanía y la simplicidad de cada gesto. Y eso es lo que hace que recordemos aquellos domingos con tanto cariño. ¿Cuál era tu ritual favorito de los domingos? ¿Qué cosas de esos días echas más de menos? Antes los domingos eran un ritual que nos unía, enseñaba y llenaba de alegría. Hoy, recordar esos momentos nos conecta con lo que realmente importa: tiempo, familia y comunidad. Si te gustó este viaje al pasado, no te pierdas nuestro próximo vídeo.